Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, el crepúsculo de un ídolo, jajaja, del filósofo francés Michel Onfray, texto del 2010, un texto publicado en el 2010, un texto muy reciente, bueno, relativamente, ya pasaron 16 años desde que se publicó este libro y yo realmente lo comencé a leer simplemente porque dije, esto se oye más coherente que Melanie Klein. Y pues más o menos, queridas y queridos, no puedo decir que sea más coherente que Melanie Klein, no lo es. Melanie Klein tiene sus momentos, no sé si decir brillantes, pero sí, digamos, sus momentos en los cuales uno hasta cierto punto podría creer que Melanie Klein era psicoanalista. Ajá. Científica, no. Tal vez una especie de psicoanálisis eh, mesiánico, el de Melanie Klein. Ajá. Repito y enfatizo, el psicoanálisis no se hizo para salvar a nadie. El psicoanálisis se formula por el doctor Sigmund Freud como un método de investigación. Aunque usted no lo crea, se puede rastrear, se puede identificar como la práctica del psicoanálisis. Voy a hacerme un poquito para acá. La práctica del psicoanálisis no pretende ser un método para alcanzar la salud mental, sino un método para explorar lo que el doctor Sigmund Freud llamó lo anímico inconsciente. A partir de esa exploración, hay resultados, aunque ciertamente no pueden medirse justamente con el rasero, con la regla de salud mental, sino que los resultados obtenidos por el psicoanálisis real, no la psicoterapia psicoanalítica, sino el psicoanálisis verdadero, son resultados, digamos, más allá de la convención social. Voy a poner un ejemplo de resultado. Una persona diciendo no. Asertividad, no. Libertad, voluntad, criterio, deseo, por decirlo de una manera. Ajá. Esto que estoy diciendo, por supuesto, lo sostengo yo, lo sostienen analistas, sin duda que no es necesario que coincidan conmigo en muchas de mis descripciones, pero a partir, digamos, de una separación no solo teórica, sino metodológica entre el psicoanálisis y la psicoterapia, podemos partir justamente de, digamos, no solo la descripción de los principios éticos y metodológicos de las dos prácticas o situaciones culturales, el psicoanálisis y la psicoterapia, como dos cosas diferentes, sino que también podemos enriquecer el texto que el filósofo francés a veces como que no atina en definir ni lo que es el psicoanálisis, ni lo que es la filosofía, ni lo que nos quiere decir, sino que más bien se la pasa sacándole la lengua a Sigmund Freud, a veces por nada, a veces por todo. Ajá. Repito, eh, para que nosotros tengamos más o menos una aproximación de la forma en la cual fue concebida este libro. Repito, Freud, el crepúsculo de un ídolo. Estuve a punto de decir el crepúsculo de un libro, pero no, es el crepúsculo de un ídolo. El autor, el filósofo Michel Onfray, o Onfray, ajá, escribe este libro como una crítica no tanto al psicoanálisis, porque vamos más a la mitad, más de la mitad del libro y no nos lo ha definido. Ajá. Simplemente señala que Freud fue malo, aunque no dice exactamente por qué, sino señala para todos lados y al mismo tiempo no atina en decir nada. Michel Onfray así escribe, así es al parecer, sino que también entre Freud y el psicoanálisis, que no sabe distinguir Michel Onfray, termina a veces él mismo, aunque parezca raro, tomando el papel de un empeño de psicoanalista, más bien como psicoterapeuta, que quiere decirle a Freud lo que Michel Onfray quiere escuchar. Ajá. Pero bueno, estamos. Parte tercera, metodología, castillos en el aire. Todo eso es la parte tercera del libro que estamos estudiando.
Tesis tercera, digamos, la propuesta de Michel Onfray. El psicoanálisis no es un continuo científico, sino un revoltijo existencial. Eso es lo que él nos quiere exponer. Y vamos ya en el capítulo 5. Capítulo 1 de la tercera parte, La corte de los milagros freudianos. Capítulo 2, A la casa de los padres perversos. Capítulo 3, Un conquistador en una clara oscuridad. Capítulo cuarto, La ficción performativa del inconsciente, que no nos dijo qué es lo inconsciente, por supuesto, porque no era su intención. Su intención a veces es literalmente y directamente burlarse de Freud, y así lo hace. Pues bueno, esa es su lógica, es su libro después de todo y tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con el espacio que él tiene. Pero bueno, capítulo 5, ¿cómo dar la espalda al cuerpo? Pregunta, ¿cómo dar la espalda al cuerpo? Este es el título del quinto capítulo de esta tercera parte. En serio que, eh, pues, queridas, queridos, a veces uno no quisiera burlarse del autor de Michel Onfray, pero no se ayuda mucho a él mismo. Y no hemos avanzado mucho, literalmente, al menos desde mi archivo de Amazon Kindle, que es donde estoy leyendo el libro, que les dejo el link en la descripción de este video. Ustedes podrán leerlo, podrán hacerse de su propia opinión, pero con lo que hemos abordado es una página de este quinto capítulo que Michel Onfray ataca. Toma una palabra, una sola palabra, de un texto descontextualizado, malentiende esa palabra y saca conclusiones que aplica a toda la obra de Sigmund Freud. Ajá, a toda. Ahí sí no se le puede ayudar a Michel Onfray. Por mucho que uno quiera no señalar lo obvio, el texto está así. Ujú. La palabra es simplemente anatomía. No solo Freud la menciona varias veces en todo el psicoanálisis, sino que aquí Onfray, en serio, es como si escuchara una letra de toda una conversación de amigos que no conoce, y por esa letra él saca conclusiones y ataca a todo el mundo. Ajá. Pero bueno, sin más presentación, dice Michel Onfray. Este famoso inconsciente psíquico postulado y creado según el modo performativo, es decir, una mentira, un escenario, ajá, bien podría no ser, por tanto, más que un nombre provisorio que un descubrimiento venidero tornará caduco. A ver, por un momento vamos a creerle a Michel Onfray. ¡Ay! Hubo un descubrimiento científico que tiró todo el psicoanálisis. Vamos a darle chance a un Frey. Ajá. Vamos a seguir leyendo. Y ese hallazgo, Freud no lo imagina en el terreno del psiquismo, del progreso en el psicoanálisis, su criatura, sino en el de lo somático. Somático quiere decir del cuerpo. Ajá. A ver, pregunta un Frey. ¿El inconsciente? Una hipótesis temporaria mientras se aguarda un descubrimiento verdaderamente científico, es, digamos, como un parafraseo de un postulado del mismo Sigmund Freud. Ajá. Y esto no era tanto de lo inconsciente, si mal no recuerdo, sino realmente no me acuerdo exactamente de qué era, digamos, la hipótesis temporaria que Freud señala. Ujú. Pero sí recuerdo que hay en algún momento, eh, no me acuerdo en qué texto, lamentablemente aquí sí les fallo, en donde Freud dice, esta hipótesis tenemos que sostenerla hasta que haya más descubrimientos en el campo químico o anatómico. Pero bueno, mm, tal vez lo voy a citar así, no estoy seguro, que sea el texto de Lo Inconsciente, texto de 1914 que les dejaré en la descripción. Ya tendremos tiempo en otro momento de buscar esa cita, ajá, de hipótesis temporaria, no me acuerdo cuál era. Ajá. Dice el texto, 38 años después, la tesis expuesta en La interpretación de los sueños, texto originario o que da origen al psicoanálisis y publicado en el año 1900. Ajá.
Continúa Onfray. Tiene su corroboración en las conclusiones del esquema del psicoanálisis, 1938, que considera que la química será capaz de curar y archivar el psicoanálisis. Ok, aquí Onfray ya nos hace el favor de decirnos en dónde es, en qué texto es en el cual Freud señala, eh, no sé si el psicoanálisis es temporal o será acaso la hipótesis de lo inconsciente. Ahí no estoy seguro, pero bueno, porque claro está, he sido yo quien ha ido más bien argumentando, no tanto a favor de Freud, sino de una forma menos tendenciosa que Michel Onfray, los argumentos freudianos sobre lo inconsciente. En todo caso, les dejo el esquema del psicoanálisis y seguramente sí será, digamos, Freud señalando a la química, pero no estoy seguro para, digamos, eliminar qué hipótesis, el psicoanálisis o lo inconsciente. Ahí no entiendo. Onfray nos dice que todo el psicoanálisis, pero no le creo la verdad. Dice el texto. Una fundamentación orgánica, entre comillas, del aparato psíquico sobre la cual se podrá intervenir para modificar sus aberraciones psicopatológicas por medio de, entre comillas, sustancias químicas. Esta es una pregunta muy grande de Onfray, muy grande por su extensión, no por su importancia. Ajá. Dice el texto. He aquí un Freud dialéctico, que, debido a ello, accede a lo universal de la humanidad por la inscripción de su trabajo en la historia. Bueno, si tú lo dices, está bien. Vamos a continuar, queridas, queridos. Dice el texto. Rescatemos, pues, esos momentos freudianos que, pese a la omnipotencia del psiquismo, señalan que el inconsciente no es, como el dios aristotélico, una causa incausada o un primer motor inmóvil, sino que también es movido. ¿Por quién o por qué? Por ese famoso, entre comillas, plasma germinal, cierra comillas, presente por doquier en la obra. ¿En serio? ¿Cómo en cuáles obras, querido Onfray? Porque supongo que estás hablando, supongo, del esquema del psicoanálisis. Eh, No estoy seguro que se mencione, tal vez más que un par de veces. Y digo, después de todo, no se trata de contar cuántas veces aparece un plasma germinal. Pero, a ver, no entiendo a dónde va un Freud. Vamos a ver. Por cierto, mm, Freud toma esta expresión del médico biólogo August Weismann o Weismann, ajá, Weismann que vivió de 1834 a 1914, a quien se debe asimismo la teoría de los caracteres adquiridos la teoría de que los caracteres adquiridos por un individuo no pueden transmitirse hereditariamente. Para este biólogo, el plasma germinal supone que los organismos multicelulares se comportan de células. A ver, supone que los organismos multicelulares se compongan, es decir, estén formados de células germinales que contienen la información hereditaria y de células somáticas que se ocupan de las funciones vitales. Hablando de, digamos, las estructuras de los organismos multicelulares, pero Onfray, no estoy seguro a dónde quieres llegar. Vamos a ver. Las primeras, las células germinales, no sufren la influencia de lo aprendido por el cuerpo, ni de una capacidad adquirida a lo largo de la vida. En consecuencia, no pueden transmitir esas adquisiciones a la generación siguiente. Organismos multicelulares. A ver, células germinales y células somáticas. Creo que Onfred se fue de paseo, me parece, ¿eh? Porque no recuerdo, tal vez sí, a lo mejor yo estoy en un error, que Freud haya mencionado a August Weismann o Weismann, ajá, pero eso no es tanto lo importante, sino mm,
nos va a decir Onfray por qué Freud, y repito el título del capítulo, le da la espalda al cuerpo. No estoy seguro. Vamos a ver, continúa el texto. Así, la tesis reaparece en Freud. Por ejemplo, en lo inconsciente, texto que le cité, pero una cuestión. Esquema del psicoanálisis, aquí el mismo Freud nos dice, 1938. Ok. ¿Por qué regresas a 1914 con lo inconsciente? Vamos a ver. Dice entre comillas, palabras de Freud. El individuo es un apéndice temporario y transitorio del plasma germinal, cuasi inmortal, que le fue confiado por, entre paréntesis, es decir, no lo dice en el texto, pero se puede entender, el proceso de, continúa el texto, la generación. Repito, el individuo, es decir, el sujeto orgánico, que podemos irnos más allá de la humanidad y colocar a este individuo en cualquier sujeto biológico. Ajá. El individuo es un apéndice temporario y transitorio del plasma germinal, cuasi inmortal, que le fue confiado por el proceso de la generación. Es decir, y aquí, digamos, pienso yo que Freud no se equivoca, está tratando de describir la biología desde el punto de vista de las generaciones, genética. Ajá. Pero Onfray antes nos dijo que Weismann no atribuye, digamos, la biología. No, es que no entiendo bien esta división. Plasma germinal supone que los organismos multicelulares se compongan de células germinales y de células somáticas. Podemos decirlo, las somáticas son las que nos permiten vivir. Ajá. Células, ajá. Mientras que las células germinales podemos llamarlo espermatozoide y óvulo, u óvulo y espermatozoide, pero son que dan origen a la especie, ajá. Esas no necesariamente las necesitamos para vivir, al menos como individuos, ajá. Pero bueno, esto es ya una elaboración mía. Onfray como que se queda ahí señalando como que todo y nada. Dice el texto. Por consiguiente, esto ya son palabras de Onfray, el individuo cuenta con una doble existencia. En cuanto es para sí mismo su propio fin, me parece que se dice desde la interpretación de los sueños, justamente tesis fundacional, capítulo 3, el sueño como cumplimiento de deseo, pero bueno. Eh, el individuo es para sí mismo su propio fin, pero también un eslabón en una larga cadena en la cual toma su lugar como individuo, es decir, como entidad reproductiva de la especie. Ajá. No solo la humana, sino básicamente toda especie de organismo vivo, ajá, incluidos los organismos microscópicos. Ajá. Pero bueno, dice el texto. Am, Schopenhauer diría, como representación y como querer. Ok, qué bueno que lo dice, ¿no? O bien, un individuo por todas las de la ley, en el sentido corriente del término, y miembro de la especie, mortal en el primer caso, inmortal a su manera en el segundo. Pues sí, pero no entiendo a dónde va Onfray. Y a ver, ahí. eh, Me parece curioso que en un capítulo, en un texto que no, que pretende señalar que Freud mm, mintió, que Freud no fue coherente teóricamente, digamos, en la construcción de su teoría, en la construcción de su conocimiento, de su argumentación clínica incluso, y de repente Freud está presentando evidencias en contra de su propia tesis. Es decir, al menos yo, sin tomar en cuenta tanto las contribuciones de August Weismann o Weismann, no lo sé, pero solo las contribuciones de Freud podría decir, ahí hay una línea de pensamiento en Freud. Por eso me extraña, realmente, pero bueno, dice el texto. Y hay otro texto que al menos para mí fue muy importante.
Les dejo también en la descripción, además de la interpretación de los sueños, más allá del principio del placer. Ajá. Dice el texto. En el texto freudiano encontramos consecuentemente las, entre comillas, pulsiones del yo y las, entre comillas, pulsiones sexuales, las unas al servicio de la conservación de nuestra existencia individual, las otras dedicadas a asegurar la permanencia de la especie. Pues sí, y luego, dice el texto, existe entonces un plasma germinal inmortal asimilable en mayor o menor medida al querer schopenhaueriano. Ok, qué bueno que nos dice Son Freud, pero ¿y eso qué? O a la voluntad hacia el poder nietzscheana, es decir, de Friedrich Nietzsche, ajá, sino al inconsciente de Edward von Hartmann. Cada uno de nosotros lleva consigo durante un breve lapso de su vida en la Tierra un un plasma germinal mortal que desaparece al mismo tiempo que nosotros. Digámoslo de otra manera, en el vocabulario kantiano revisado y corregido por Schopenhauer, leído por Freud, en serio, porque te consta, ¿verdad, un Freud? Porque esa es la batalla de un Freud. Freud fue filósofo, no fue psicoanalista. Ah, qué bueno que nos dice son Freud. ¿Y qué más? Dice el texto. Un plasma germinal nouménico y un plasma germinal fenoménico. Para reformular el lenguaje platónico, un plasma germinal inteligible y un plasma germinal sensible. Ah, bueno, no, pues está bien, porque eso es bien importante, ¿verdad? Es que en serio, queridas, queridos, parece ser que ese es otro punto. Hasta este momento del libro, y siendo su autor filósofo, no nos ha dicho qué es la filosofía. O qué es lo que entiende él por filosofía. Pero eso sí, entre comillas, acusa a Freud de ser filósofo. Ahorita más o menos entiendo lo que Onfray nos ha presentado como Freud miente otra vez y está escondiendo pensamientos de Kant, Schopenhauer y Nietzsche, pero es filósofo. Ok, ok, gracias, Onfray. Podemos no coincidir en tus conclusiones, pero gracias por decirlo. Continúa el texto. Como idealista convencido, Freud sostiene que estamos compuestos por un soma mortal, un cuerpo, soma, ajá, una parte condenada a la muerte, destinada a la nada, reducible al cuerpo, con excepción de la sustancia sexuada y hereditaria, y un plasma germinal inmortal utilizado con fines de reproducción de la especie y su prolongación en el tiempo. En el yo y el ello, escribe, entre comillas, palabras de Freud, la repulsión de los materiales, repulsión es correcto, pensé que me había equivocado, la repulsión de los materiales sexuales en el acto sexual se corresponde en cierta medida con la división entre el soma y el plasma germinal. Ok, pero, Onfred, no habías dicho, no le habías puesto tú al título de este capítulo, ¿cómo dar la espalda al cuerpo? Ahorita no capto muy bien por qué le pusiste ese título al capítulo, pero bueno, dice el texto. eh, Probablemente no lo habríamos sospechado, pero bueno, es así. Se está burlando, Frey. Puntos suspensivos. De ahí la analogía o comparación, subraya el autor, entre gozar y morir, y otras comparaciones convencionales entre la eyaculación y la pequeña muerte. Que les recuerdo, la pequeña muerte, hasta donde conozco, lo podemos investigar con la inteligencia artificial, es una forma coloquial en la cual la cultura francesa llama al orgasmo. Ajá. Pero bueno, mm, es que me queda la duda. ¿Qué entenderá un Freud por el cuerpo? Porque
Al momento, pues Freud ha hablado del cuerpo y le da un lugar específico dentro de su propia teoría. Y el mismo Freud ha sido en este caso el expositor, no he sido tanto yo. Pero bueno, no entiendo yo a Freud. Dice el texto, el freudismo encarna, por tanto, un vitalismo enmascarado por la reivindicación furiosa de un panpsiquismo. Panpsiquismo, ¿qué es eso? No tengo idea. Panpsiquismo, no pansexualismo. Permítame un segundito. Quisiera abrir mi navegador. A ver, ¿qué es un panpsiquismo? Porque estos términos, panpsiquismo, a ver, ya lo vio. Pampsi, no, me equivoqué. Psiquismo, panpsiquismo. Dice Google, permítame un segundo, ahí está. Teoría filosófica que postula que la conciencia no es exclusiva del cerebro humano o animal, sino una propiedad fundamental y ubicua del universo. ¿Qué es esto, ubicua? No entiendo. A ver, buscar ubicua. Nope, eso no es. ¿Qué significa? Adjetivo que describe aquello que tiene la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Ok, entonces, y es curioso porque tuve la duda, ¿no? Es una palabra que yo casi no uso, panpsiquismo, y casi no había yo escuchado o leído, pero digámoslo así, mm, como una especie de proyección o creencia de que todo tiene conciencia. Es lo que entiendo, panpsiquismo. Ajá. Eh, por supuesto, ahorita no estoy seguro de que el panpsiquismo haya sido lo que hemos estado discutiendo desde el punto de vista biológico. Ajá. Y por supuesto, siguiendo la lógica expositiva de Michel Onfray. Pero bueno, vamos a continuar. Yo los regreso a la presentación y dice el texto. Panpsiquismo, aquí está. Puesto que Freud no se preocupa en modo alguno por el cuerpo, la carne, los nervios, las neuronas, y orienta su análisis hacia la libido, los instintos, las pulsiones, construye la totalidad de su edificio sobre el inconsciente. ¿Y qué es lo inconsciente, querido? No nos dice, pero bueno. Y en los repliegues de fases, perdón, y en los repliegues de frases disimuladas en la obra completa se descubre una doctrina vitalista clásica, porque inconsciente, libido, pulsiones, instintos y otras fuerzas psíquicas significadas metafóricamente están en el origen de todo. Es cierto, pero en el origen de ese origen encontramos, puntos suspensivos, lo somático. Mm, quiere burlarse, pero como que da tantas vueltas que no le sale. Las últimas líneas de la última página de Análisis terminable e interminable, un texto de Freud, del Freud postrero, es decir, ya cerca de su muerte, enuncian, para lo psíquico, lo biológico desempeña realmente el papel del basamento rocoso subyacente. A ver, espérame tantito. El título del capítulo es ¿Cómo dar la espalda al cuerpo? ¿No hay relación entre lo biológico y el cuerpo? Yo creo que sí. Y entonces, y miren, repito, Freud quiere escupirle a Freud. Ajá. Ha mencionado, a ver, solo yo he introducido una sola referencia que no haya mencionado Michel Onfray. El yo y el ello se se aumentan a las referencias internas, digámoslo así. El yo y el ello, análisis terminable e interminable, que estamos hablando ya de los últimos textos de Sigmund Freud vivo. Y creo que es todo hasta el momento. Hasta el momento. Ya vi los tres ensayos más adelante, pero a ver. Lo inconsciente, esquema del psicoanálisis, interpretación de los sueños.
El que sigue lo mencioné yo, más allá del principio de placer. El yo y el ello, análisis terminable e interminable. Y no había ningún interés por el cuerpo. Y también tú mismo señalas, querido Frey, no hay una coherencia lógica y no hay una argumentación lineal. Y tú mismo estás citando todas estas referencias. No te entiendo, Frey. Pero bueno, continuamos. Este reconocimiento de una genealogía somática, es decir, un origen en el cuerpo, ajá, en todo lo que es psíquico, está, pues, presente por doquier en la obra. Palabras de Onfray, no son palabras mías. Ajá. Inventario de, de ese camino señalado con guijarros. No sé qué es guijarro, pero entiendo digamos, como el uso de la palabra, ¿no? Como puesto con puntitos, ajá, con cuestiones muy elementales. Ajá. En 1905, los tres ensayos de teoría sexual, Freud se interroga sobre la formación de la identidad sexual para dilucidar el problema y para dilucidar el problema remite a conexiones, entre comillas, en el organismo. Fíjense, este ejercicio lo hicimos y no quisiera repetirlo en este video también. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. A ver, permítame un segundito. A ver, vamos acá. Aquí me voy a... ¿dónde está? ¿Dónde está? Debo de tener alguna referencia por aquí de los tres ensayos. Tres ensayos de teoría sexual. No. A ver, permítame un segundito. Voy a regresarlos tantito a la presentación mientras yo abro mi archivo de las, las longitudes, digamos, de los textos freudianos. Ajá, ahí está. A ver, share. Ya están viendo mi pantalla, me parece, es correcto. Tres ensayos, está en el volumen 7. Aquí está. Tres ensayos sobre teoría sexual. Editorial Amorortu. Supongamos que deben ser más o menos las mismas páginas en cualquier traducción, supongamos. Ajá. Estamos hablando de un texto de aproximadamente supongamos, 110 páginas, ajá, más o menos. Y de esas 110 páginas, Onfray toma tres palabras, en el organismo. En el organismo. Es todo. De alguna manera, Onfray espera que sus tres palabras, citadas de no sé dónde, de un texto de 110 páginas, sean suficientes. Ok, démosle chance, démosle chance, ¿vale? Porque así es Onfray. Adelante, Onfray. Dice el texto. No se trata entonces de esquemas y algoritmos, incógnitas de naturaleza algebraica o metáforas literarias, fotografías u ópticas. Si bien confiesa no saber muy bien de dónde proviene la excitación sexual, ¿en serio? ¿De dónde sacas eso, Frey? Pero bueno, si bien confiesa no saber muy bien de dónde proviene la excitación sexual, Freud dice que todo que Freud dice con todo que ésta mantiene relaciones de causalidad con, entre comillas, sustancias particulares que provienen del metabolismo sexual. Ok, a ver, a ver. Onfray dice que esto también viene de los tres ensayos. Supongamos que Freud lo dice, pero en efecto habla claramente del, entre comillas, quimismo sexual. De igual nos remite a los tres ensayos sobre teoría sexual. Pero, ¿cómo decirlo? No saber de dónde proviene. No estoy tan seguro, porque, a ver.
Desde la interpretación de los sueños se hablaba. Lo voy a, lo voy a decir como me acuerdo. Tal vez no esté en la interpretación y tal vez sea una cita, esto que estoy pensando, de tres ensayos de teoría sexual. Decía Freud, yo conocí a un hombre que se enamoró de una mujer por cómo le brillaba la nariz a esa mujer. Y por supuesto, no hablamos de una nariz eh, con LEDs o algo así, sino simplemente una nariz que reflejaba el brillo del sol, la iluminación artificial, yo qué sé, pero al fin y al cabo a la mujer le brillaba la nariz como posiblemente a mí me brille la frente, ¿no? Por poner un ejemplo, y esto hablando de un Freud en sus inicios. Y no está hablando tanto Freud de un se excitaba el hombre, no, 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 se enamoró, pero digamos, pues, tratando de creerle a un Freud, tratando de creer en su ordenación, supongamos que Freud no sabía y supongamos que Freud pensaba en alguna química cerebral, supongamos, vamos a continuar. Más adelante, no, bueno, ya terminó. Terminó los tres ensayos. Dice el texto. Más adelante en el texto, el interés por el psicoanálisis, porque de eso se trata. Sacar, fueron más o menos como 10, 15 palabras a lo mucho de todos los tres ensayos de teoría sexual y ya se fue a otro texto. Ok, bien por ti, Onfrey. El interés en el psicoanálisis, se los dejo en la descripción. De 1913, Freud escribe. No, no voy a contar las palabras, voy a hacer un cálculo aproximado. Palabras de Freud. Constituiría un serio error suponer que el análisis se propone alcanzar o postula una concepción puramente psicológica de las perturbaciones anímicas. No puede ignorar que la otra mitad del trabajo psiquiátrico, así dice el texto, tiene por contenido el influjo de factores orgánicos. Aquí dice entre paréntesis, se entiende que por medio de mecanismos mecánicos, tóxicos o infecciosos sobre el aparato anímico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El interés por el psicoanálisis, si mal no recuerdo, lo podemos buscar, porque en serio, Onfray parece que quiere leernos la Biblia y decir que todos somos de determinada corriente dogmática y no. Permítame un segundo, vamos a ver. Yo recuerdo que era un texto que se subdividía en muchos otros digámoslo como capítulos o temas en los cuales Freud señala cómo el psicoanálisis puede aportar para ciertas disciplinas, pueden ser artísticas, científicas, etcétera, etcétera, humanistas, no sé. El interés, interés. Vamos a ver, permítame un segundo, control H, aquí está. Ahí está, digo, el interés psicológico, el interés de las ciencias del lenguaje y la filosofía, el interés de la biología, la psicología evolutiva, la historia de la cultura, la ciencia del arte, la sociología y la pedagogía. Es decir, no estaba yo tan errado, pero fíjense, aquí es menos extenso que los tres ensayos, pero supongamos 30 páginas. Y de esas 30 páginas sobre el cuerpo, porque al fin y al cabo de este capítulo se trata del cuerpo y de cómo Freud no habla del cuerpo, pero sí habla, pero sí, pero no. Onfray, ajá. Dice, mm, a ver, constituiría un serio error suponer que el análisis se propone alcanzar o postula una concepción puramente psicológica de las perturbaciones anímicas. No puede ignorar que la otra mitad del trabajo psiquiátrico tiene por contenido el influjo de factores orgánicos sobre el aparato anímico. Mm, a ver, pero aquí yo puedo rastrear de dónde viene esta observación de Freud. Literalmente, proyecto de psicología para neurólogos. La relación de el dolor como una influencia biológica que justamente puede incluso a dominar sobre los procesos psíquicos. Ajá. El dolor. No podemos ignorar que el ser humano tiene un cuerpo. Eso lo digo yo. Pero Onfray, que sí, que no, que
hace sus malabares eh, argumentativos y ahorita ya no sé qué quiere decir Onfray. Dice el texto, insistiendo sobre, entre comillas, el factor indudablemente orgánico. Cierra comillas. Dice Onfray, teoriza el apartamiento de la biología, es decir, que se aleja para evitar el parasitismo del juicio analítico y añade, ok, luego, palabras de Freud, empero, luego de consumar el trabajo psicoanalítico, nos vimos precisados a hallar su enlace con la biología. Esto creo que está sacado de El interés por el psicoanálisis. Volumen 13 es correcto. Ah, caray. Mm, ok. Volumen 13. Mm, dice Onfray, entre signos de admiración, peticiones de principio de total claridad, sin duda. Mm, se está burlando, pero realmente no capto su tono. Y miren, en serio he querido ayudar a Onfray, pero lo hace bastante, bastante difícil. Eh, mm, es que Onfray, ¿cómo te explico? Digo, creo que el video pasado fui bastante preciso al señalar que Onfray lee lo que quería leer y que lo usa para lo que quería usar los textos freudianos, que fue para burlarse de Sigmund Freud y no para, digamos, buscar alguna clase de conocimiento, la que sea. Simplemente fue para ver a Freud, ni siquiera a los ojos, sino tal vez a las orejas, yo qué sé, y decir, jajaja. Qué bueno, digo, la voluntad de Onfray, ¿no? Es de él. Dice el texto, y yo creo que vamos a acabar en unos pocos minutos. Nos habría gustado, en efecto, que esa tesis tan justa, se está burlando, fuera también la del psicoanalista indiferente a los factores orgánicos cuando analiza sus casos célebres. Dos puntos. Freud no dejó de negar esa verdad teórica afirmada para asumirse por completo en una terapia puramente verbal y defender una etiología marcada en forma exclusiva con el sello de lo simbólico y el fantasma. Si tú lo dices, el caso de Emma Eckstein, al cual volveré a referirme, parece emblemático para esa renegación del cuerpo y la polarización excluyente sino extraordinariamente porfiada. Entiendo que es como confiada, ¿no? Pero ahorita lo vemos. En los mecanismos psíquicos. Sí, claro. Es decir, que Freud ya no dejó de ver ya se despreocupó, digamos, por la medicina y los factores orgánicos, aun cuando nos acaba de argumentar que no fue así. Ok, gracias, Onfray, dice el texto. Ah, Freud teoriza de una manera exacta y justa aquello que, sin embargo, no practica en su diván. Estoy siendo un poquito ya más exagerado porque el texto está, pero no entiendo la lógica, ¿no? En serio, quiero comprender la lógica de Onfray, pero no alcanzo. Eh, entonces, lo que acabas de argumentar, Onfray, porque fuiste tú el que señaló los textos y fuiste tú quien hizo las citas donde Freud dice cuerpo, dolor psíquico. Ajá. ¿Cómo decirlo, queridas, queridos? Voy a tratar de hacer un esfuerzo más. Y aquí estoy como que torciendo un tanto el texto de Onfray, no de Freud, el de Onfray. Onfray quiere acusar a Freud de pensar en un alma. No está en ningún momento leída la palabra alma, espíritu. Ajá. Algo inmaterial en el texto abordado por Onfray, en el texto
digamos, desarrollado por un Freud. En ningún lugar está la palabra alma o espíritu, pero quiero aproximarme justamente a eso que un Freud quiere señalar con esta diferencia entre soma y plasma germinal, que realmente no queda del todo claro. Eh, en serio, estoy haciendo un esfuerzo para que un Freud no quede tan mal, pero no es a veces tan posible. Dice el texto. En el año siguiente, en Introducción del Narcisismo, otra cita. Y por cierto, Emma Eckstein, no me acuerdo quién es, creo que era Dora, me parece. A ver, vamos a preguntarle a inteligencia artificial. Eh, ¿Quién fue Emma Eck- Eckstein? Dora, Dora, Dora. No, a ver, ¿o fue acaso ah, Irma? El punto, queridas, queridos, es de que sí, era Irma. Ajá. Lo voy a contextualizar a Onfred porque en serio el texto no nos ha ayudado con tantas referencias. Eh, Emma Eckstein fue una amiga de la esposa de Sigmund Freud que aprovechando que Sigmund Freud era médico, les dice, Marta, Sigmund, por favor, atiéndela, revísala. Ajá. Sigmund Freud como médico, antes del psicoanálisis, la revisa. Ajá. Médicamente, no nada de que, y ni siquiera había, me parece que el método de la asociación libre en esos momentos. Ajá. Eh, mm, Miren, aquí justamente. Síntomas catalogados como histeria. ¿Por quién? Por Freud. No necesariamente. Dolores al caminar y problemas menstruales. Yo creo que esta fue, digamos, el diagnóstico por el cual llega ella a Freud. Ujú. Y todo esto nos lo dice la inteligencia artificial. Freud utilizó su caso para desarrollar y probar sus primeras teorías de lo inconsciente. Aparece camuflada en textos científicos bajo el diagnóstico de fobia. Eh, Hacia 1897 comenzó a ejercer de forma independiente, enfocándose en la higiene sexual. ¿Pero quién? Colega analista dice. No entiendo aquí a la inteligencia artificial. Eh, Emma Eckstein comienza a... Pues sí, eso se entiende. A ver, ahorita igual y lo vemos en Wikipedia, ¿saben? Miren, por esto digo que creo, Emma se le llama Irma en la interpretación de los sueños. Ujú. Wilhelm Fliess era un gran amigo de Sigmund Freud, otorrinolaringólogo. Ajá. Y me parece, si mal no recuerdo, puede ser que esté en un error, pero lo podemos verificar o lo pueden verificar ustedes en internet. Llega con Freud referida como un posible caso de histeria. Freud la revisa, no encuentra nada, pero la manda con Fliess. Ajá. Wilhelm Fliess, repito, un médico que se encargaba de el tratamiento de problemas nasales, otorrinolaringólogo, al momento de revisarla, hace algo así, un diagnóstico similar a lo que estamos viendo. Los problemas genitales y de menstruación estaban conectados directamente con la nariz, pero eso no lo hace Freud, no lo dice Freud, sino lo dice su gran amigo. Ajá. Es ese amigo quien luego operaría a Emma. Dice apoyado, seguramente, digamos, asistido incluso, porque los dos eran médicos. Ven, amigo, ayúdame con esta operación. Claro, voy para allá. Ajá.
y Wilhelm Fliess le quita el cornete nasal. Fliess, no Freud. Freud, digamos, era testigo. Ajá. Y podemos decirlo, el pecado de Freud fue creerle a su amigo. Ajá. Pero ahorita justamente estoy haciendo el trabajo que no hace Michel Onfray, porque simplemente dice Emma Eckstein. ¿Y esa quién fue? Yo pensé, alguna paciente. Pienso en Dora, pienso en eh, estos casos clínicos, los historiales clínicos, pero no. Al parecer fue quien justamente le lleva a desarrollar la interpretación de los sueños como un método de aproximarse a lo inconsciente, pero trabajo que hago yo, ¿no? Que Onfray no hace, simplemente Emma Einstein. Ay, gracias. Está muy bien. Eh, pero fíjense, en toda esta narración que les acabo de hacer, apoyado en parte por la inteligencia artificial y en parte por la lectura de las biografías sobre Sigmund Freud que hemos abordado en este espacio, eh, hay una diferencia entre lo que estoy planteando y que nos está diciendo también la inteligencia artificial y lo que dice Michel Onfray, porque lo que se entiende de lo dicho en el texto de Onfray es Sigmund Freud no la psicoanalizó, la psicologizó, la engañó vendiéndole falsas promesas. No, históricamente ocurrió de otra forma. Pero bueno, entonces, fíjense, al tratar de ayudar a Michel Onfray, termino otra vez yo, sin querer, pasando por encima de Michel Onfray y su ordenamiento y su argumento. Lo siento, Onfray, perdón, pero no quería yo hacer esto, simplemente me salió así. Puf. Queridas, queridos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Mm, a ver, a ver, a ver. Emma Eckstein. Vamos a dejar hasta aquí. Freud teoriza de una manera exacta y justa aquello que, sin embargo, no practica en su diván. Ok, bueno, para cerrar, Emma Eckstein se hizo psicoanalista, porque fíjense, eh, una de las pacientes más importantes de Freud se convirtió en psicoanalista. Ajá. Se la ha descrito como la primer mujer analista, quien fue colega y paciente de Freud. Ok, aquí ya no estoy citando ni la inteligencia artificial. Digo, podríamos decir, supongamos, Wikipedia miente. De todos modos, mm, hubo un contacto, digámoslo así, profesional de esta mujer con un médico llamado Sigmund Freud. Ajá. Un contacto que Michel Onfray nos quiere reflejar como, o nos quiere representar, quiere que pensemos en ese contacto como un pobrecita de Maekstein, que por cierto, no sé si lo leyeron ahorita en Wikipedia, fue de las primeras feministas en la historia, según entiendo. A ver, permítame un segundito, vamos a ver, o estoy yo ahora alucinando y componiendo aquí. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, de que Emma Eckstein fue psicoanalista, efectivamente. Cirugía, miren, aquí nos narran justamente. No fue Freud, sino Wilhelm Fliess quien la opera. Una operación bastante negativa para ella. Ujú. A ver, a ver. Mm, ok, ok, miren. Pues creo que vi en otro lugar acerca de su relación con el feminismo, pero digamos, no me extrañaría de todos modos.
A ver, lo vi por aquí. No, aquí está, miren. Movimiento feminista. En fin, queridas, queridos, primeros participó de forma activa en movimientos feministas, por supuesto, en su vida, durante su tiempo. En fin, queridas, queridos, es curioso cómo Michel Onfray busca acomodar la historia y busca Onfray demostrar hipótesis preconstruidas. Es que no hay otra forma de entenderlo. Eh, de todos modos, queridas, queridos, nos quedamos en la posición 4183 del texto. Ya vamos. Dice el texto que al 49%, pero está contando también las últimas páginas que son más bien índices. 4183. Vamos a comenzar a partir de en el siguiente año, 1914. Y Onfray nuevamente, a manera de resumen, trata de argumentar sin demostrarlo realmente que Freud nunca, nunca, nunca habló del cuerpo y que nunca, nunca, nunca se ocupó del cuerpo, que nunca pensó del cuerpo. Y Onfray mismo nos pasa exposición tras exposición tras exposición de textos de Freud, donde Freud habla del cuerpo. Entonces, es muy difícil aquí. No quiero burlarme de Onfray. Sentí feo por Onfray, sentí cierta lástima en esta lectura por Onfray. Dije, ¿qué quieres hacer, hombre? No te está saliendo. Es como si estuviera viendo a un sujeto tratando de hacer dominadas con un balón de fútbol, pero nada más se la pasa cayéndose y cayéndose y cayéndose y asegura que hizo 1000 dominadas. Ok, bien por ti. Pero bueno, queridas, queridos, dejamos a Humphrey el día de hoy. Nos vemos mañana con las controversias Anna Freud, Melanie Klein. Bye.